Salve María. Hoy nuestro Señor nos presenta dos opciones, dos actitudes delante de una llamada, delante de una invitación. Primero, aquel que rechaza la invitación, que dice no, pero que después cambia de opinión y decide ir. Segunda actitud, de aquel que dice que sí, pero que al final no va. Por lo tanto, no cumple. Y nuestro Señor con esto va a recriminar a los escribas y fariseos porque ellos criticaban a aquellos que inicialmente habían estado alejados de Dios, inicialmente no vivían según sus mandamientos y que por una gracia, por un cambio de vida, una conversión sincera, habían decidido enmendar su actitud. Y por el contrario, ellos que criticaban a estas personas, ellos se juzgaban en el derecho de elogiar a aquellos que, como ellos, exteriormente cumplían los mandamientos, exteriormente practicaban buenas obras, pero que en el fondo no seguían a Dios, en el fondo no aceptaban su invitación. Y nuestro Señor Jesucristo le va a decir, a ellos les va a decir, que los pecadores y las personas de mala vida, por causa de esa conversión auténtica y sincera que decidieron abrazar, le van a preceder a estos en el reino de los cielos. Es decir, estos irán al cielo y aquellos no. ¿Qué aplicación eso trae para nosotros en el siglo XXI, en nuestro día a día? Bueno, muchas veces, ¿quién de nosotros pues, no ha tenido un momento de su vida difícil, complicado? A veces, mirando para atrás, vemos momentos que hemos estado alejados de Dios o que de repente no hemos vivido enteramente según sus mandamientos. Pero en determinado momento la gracia de Dios nos tomó por completo, la gracia de Dios actuó en nuestro corazón, Dios entró de forma más intensa en nuestra vida, recapacitamos de ese mal que hacíamos, decidimos abandonarlo todo y cambiar de vida y enderezarnos por el camino que conduce hacia la santidad. Y eso es lo que Dios más aprecia, porque lo que Dios quiere es una conversión auténtica. En el fondo, lo que nuestro Señor Jesucristo está denunciando en este Evangelio es de aquella conversión que no es auténtica. Porque los que dicen que sí van a ir a ese banquete, a esa reunión, a trabajar en esa viña que nuestro Señor indica en este Evangelio, en el fondo no querían ir. No es que ellos dijeron que sí, pero que después cambiaron de opinión. Es que ya ese sí fue un sí dudoso, fue un sí vacilante, fue un sí que no era propiamente un sí. Era una forma de quedar bien, era una forma de no crear complicaciones en ese momento, pero en el fondo siempre fue un no. Y es un no que al inicio fue no y por consecuencia al final también fue un no. Y entonces aquí está el mensaje para nosotros. Cuando Dios nos pide algo, cuando la Santísima Virgen nos pide algo, nuestro sí tiene que ser un sí auténtico. No puede ser un sí a medias, que después yo vaya a buscar la forma de echarme atrás en aquello que yo prometí. Si yo le prometí algo a Dios, yo tengo que cumplirlo. Y por eso es necesario que cuando yo acoja, cuando yo acepte una gracia, lo haga con entera sinceridad, de una vez y para siempre. Dios nos pide esta fidelidad, Dios nos pide esta sinceridad, que nuestro sí sea sí. Y por eso es necesario y por eso es muy importante que recemos con frecuencia para pedir esa docilidad a la gracia de Dios. Que pidamos la gracia de nunca rechazarle nada a Dios. Muchas veces Dios nos pide cosas duras, Dios nos pide cosas difíciles, cosas que nos cuestan. Y a veces es difícil para nosotros aceptar lo que Dios nos pide. Y muchas veces nosotros decimos no. Pero en el fondo percibimos
que no es esa la voluntad de Dios. En esos momentos en los que yo percibo que estoy diciendo no a la gracia, que no estoy haciendo aquello que Dios me está pidiendo, yo no debo de ocultar o disfrazar mi no con pretextos y excusas y entonces decir, no, yo en el fondo dije no porque hay tal cosa así o porque hay tal situación. No busquemos engañarnos, porque solo nosotros nos vamos a engañar, a Dios no vamos a engañar. Dios sabe perfectamente que estamos buscando pretextos para decirle que no. Cuando sintamos que no tenemos fuerzas para decir que sí, recemos, pidamos a la Santísima Virgen que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé esa entrega, esa disposición de abrazar la gracia, de abrazar la voluntad de Dios con entera generosidad como ella, que cuando Dios le propuso a través del ángel San Gabriel ser la madre, ser su madre, ella dijo que sí y un sí para siempre. La Santísima Virgen nos conceda esta gracia y recordemos, siempre que sentamos esa dificultad, esa duda, no dejemos de recurrir a ella. Ella que tuvo toda la fuerza necesaria para decir sí y que ese sí determinó la historia, porque fue gracias a ese sí que vino nuestro Señor Jesucristo, que ella nos conceda la gracia de también nosotros decirle siempre sí a Dios, a la voz de ella, a la voz de la divina providencia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Salve María!